con ustedes sobre la plenitud de Cristo. Es algo glorioso poder meditar en esta realidad y verdad. Definitivamente en un mensaje, en una enseñanza o en un tiempo no podemos desarrollar todo lo que es plenitud, ni nos alcanzaría esta vida para entender la plenitud de Cristo. Pero la buena noticia es que tenemos la eternidad para extasiarnos de esa verdad gloriosa de la plenitud de Cristo Jesús. Acompáñenme por favor a Colosenses. Ahí vamos a encontrar nuestros versos bases para poder ser entendidos hoy en esta verdad gloriosa. Colosenses, vamos a leer primero el capítulo 1, versículos 18 y 19. Luego nos vamos al capítulo 2 y leemos el verso 9, 10 y 11. Colosenses capítulo 1 y versículo 18. El apóstol Pablo viene justamente desarrollando una realidad y verdad de el Hijo eterno, de Cristo Jesús, como la imagen visible del Dios invisible, como el primogénito de toda la creación. Y en estos versos nos determina y define esta verdad gloriosa. Colosenses 1:17, ¿ya lo tiene? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué cosa? Toda la plenitud. Ese verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él, venimos hablando de Cristo, el Hijo eterno, en él habitase toda la plenitud. Ahora vayamos por favor al capítulo 2, ahí en Colosenses, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10, ¿lo tiene? Porque en él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Qué glorioso lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre la realidad de Cristo, y lo define como en quien al Padre le plació que en el Hijo eterno habitara en él y habitara corporalmente en él toda la plenitud de la deidad, toda la grandeza y la gloria de Dios en el Hijo eterno. Y quiero que definamos rápidamente esa realidad de plenitud. Plenitud, la palabra griega que el apóstol Pablo usa es pleroma, que a lo que hace referencia es a algo que está completamente lleno, que ya no le cabe más, está rebalsando, está topado, está completo, está pleno. A esto el apóstol Pablo le está hablando acerca del Hijo eterno. En él está toda la plenitud de la divinidad, no parte de ella, no un poquito de Dios expresado en el Hijo, sino Él habitando plenamente en el Hijo eterno como Dios mismo. Y justamente acá es donde esta palabra en el mundo antiguo era muy utilizada. El pleroma era una palabra muy común en el mundo donde el apóstol Pablo está predicando en este momento, y la utilizaban en términos mercantiles, se utilizaba por los filósofos gnósticos, y también fue definida
desde los alquimistas griegos. Y entonces de las perspectivas en las que ellos utilizaban el pleroma, el apóstol Pablo redime el término, toma la palabra que ya ellos conocían y le da un significado completamente glorioso en Cristo Jesús. Entonces, lo primero es entender esa palabra en el término mercantil. Todos los mercaderes del puerto de Colosas utilizaban esa palabra pleroma para hacer alusión al barco que era enviado al puerto, que traía en él toda la provisión que ese puerto necesitaba. Se aludía a ese barco como el pleroma porque venía lleno de toda la provisión que la ciudad necesitaba y que ellos ocupaban para hacer negocios y moverse en ese ámbito de la mercadería. Entonces, ya la gente de Colosas ubicaba esa palabra que el apóstol Pablo la está redefiniendo en una verdad divina. Y lo que está expresando es, ustedes deben saber y conocer que Cristo, el Hijo Eterno, Él es el enviado de Dios en quien habita toda la plenitud. Todo lo que ustedes necesitan, todo lo que ustedes ocupan para esta vida biológica, el Padre todo lo envió en Cristo Jesús. En Él están todas las cosas. Por eso en el capítulo 2 y verso 10, Él dice, y vosotros estáis completos en Él. Nada les falta. No hay nada fuera de Cristo que ustedes ocupen. No hay nada fuera de Cristo que nosotros necesitemos. Todo lo que el Padre determinó entregarnos para nuestro sustento, para nuestra vida, para los asuntos de esta naturaleza, Él nos lo dio en una persona, en el Hijo Eterno. Por eso cuando nosotros estamos en Él y Él en nosotros estamos plenos. No nos falta nada. Gracias por su alegría, hermano. A ver, mueva al que está a la par y dígale, estás completo en Cristo. Estás pleno en Él. Bien. Ahora, veamos cómo es esto, algo especial y glorioso. Efesios capítulo 1, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9. Efesios capítulo 1 y versículo 9. Vamos a ver esta gloriosa realidad de cómo en Él nosotros estamos plenos y completos. Efesios 1:9 dice las Escrituras, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio que el Padre se propuso en sí mismo? Verso 10, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces vea el misterio de la voluntad de Dios.
el apóstol Pablo está expresando esta gloriosa verdad y realidad. Aquello que se gestó en la eternidad entre el Padre eterno y el Hijo eterno, cuando todavía no existía nada, sino únicamente la triunidad existiendo en ella misma. Ahí el Padre se propuso y se determinó una cosa en sí mismo: reunir todas las cosas, todo lo que sería en el cielo y todas las cosas que serían en la tierra. Y definió reunirlo, fue en una persona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Al Padre le plació que en el Hijo eterno fuera donde estuviera el cúmulo de todas las cosas. Y esto en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, cumplimiento de los tiempos, justamente tiene que ver en lo que nosotros vivimos hoy. Gracias, hermano. Justamente cobra sentido en nuestra realidad. En la dispensación tiene que ver justamente con esa realidad de volver algo efectivo, algo que se dispensa, algo que se entrega. Y lo que el apóstol Pablo está hablando en cuanto a esa entrega es el cumplimiento de los tiempos. Hay dos palabras, yo sé que usted conoce, que se utilizan para referir al tiempo: el cronos, que es el tiempo cronológico, nuestro calendario, nuestras estaciones del año, y el kairos, como el tiempo perfecto de Dios, el tiempo completo y eterno de Dios. Y lo que la palabra que el apóstol Pablo usa para los tiempos en este pasaje es justamente el kairos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que al Padre le plació poner todas las cosas en Cristo para cuando este tiempo kairótico de Dios fuera a ser una realidad manifestada en la tierra y que todos pudiésemos disfrutar de ella. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros lo que tenemos es una herencia eterna. El versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia. Por eso, amados, el gran problema muchas veces nuestro es que nos quedamos con una mentalidad de promesa y no transicionamos a una mentalidad de herederos en Cristo Jesús. Y las Escrituras definen que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios han sido una realidad que se ha dispensado en Cristo Jesús. Y para terminar de entender esa parte, acompáñenme a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. Para terminar de asimilar esa verdad. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando al Padre le plació que el tiempo kairos, eterno y perfecto, se metiera a alterar la realidad cronológica de la historia humana, lo que Él hizo fue enviar al Hijo eterno. Por eso es que en Él nosotros ahora tenemos herencia. Él es el enviado de Dios que trajo fue el cumplimiento del tiempo de Dios. Nosotros como iglesia no estamos esperando el tiempo de Dios. Vivimos en el tiempo de Dios. Caminamos bajo la realidad del cumplimiento del tiempo de Dios. Usted no tiene idea de cuántas personas
sinceramente dicen estas palabras: yo voy a congregarme o voy a empezar a ir a la iglesia cuando sea el tiempo de Dios. ¿Ha escuchado usted esas palabras? Pero el tiempo de Dios es ya. Cuando a Dios le plació que el tiempo Kairos se hiciera real en nuestra temporalidad, Él envió a su Hijo eterno, nacido de mujer y bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Por eso es que la iglesia camina en una realidad donde el tiempo de Dios es verdad y gobierna todo lo que ella es. Amén. Acompáñenme a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, porque acá sucede algo especial. Vamos a conocer esta verdad de cielos abiertos. Juan capítulo 1, estaba, para no leer muchos versos, lo pongo en contexto rápido. Estaban Felipe y Natanael. Felipe lo invita a seguirlo para conocer a Jesús, y esto sucede cuando ellos van a encontrarse con Jesús. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, y vamos a leer el verso 47, ¿ya lo tiene? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Saben qué era lo que los judíos estaban esperando? El cumplimiento del tiempo. Y ellos celebraban una fiesta cada 50 años que le llamaban la fiesta del jubileo. ¿Se recuerda usted de esa fiesta? Y ellos en esta fiesta, el pueblo judío en esa fiesta, recibía 5 cosas importantes: perdón de pecados, el pago de sus deudas, quedaban libres de deudas, los esclavos eran liberados, recibían de nuevo sus propiedades, sus posesiones, todo lo que habían ellos perdido se les restituía completamente. Y finalmente la tierra producía fruto sin que ellos la tuvieran que trabajar. Y a esto ellos le llamaban el año favorable de Dios. A esto ellos le llamaban los cielos abiertos. Y cuando Jesús se topa con Natanael y le dice: he aquí un israelita en quien no hay engaño, Jesús está definiendo que lo que está a punto de decir, Natanael lo conoce bien. Y le dice: de aquí y en adelante, lo que vas a ver son los cielos abiertos. Porque cuando el Mesías apareciera, los judíos esperaban esta realidad: un tiempo de cielos abiertos perpetuo.
Pero ellos tenían la idea justamente de que el Mesías aparecería con un ejército y a punta de espada los iba a libertar de la opresión romana y los iba a volver una nación, y a eso ellos le llamaban cielos abiertos. Pero cuando al Padre le plació que se llegara el cumplimiento del tiempo, entonces envió a su Hijo eterno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso Jesús le dice: Natanael, yo soy el cumplimiento de todo lo que ustedes están esperando. Natanael, yo soy la verdad de todo lo que ustedes están anhelando. Por eso, de ahora y en adelante, ustedes lo que van a ver en los cielos abiertos. La iglesia de Cristo camina todos los días bajo una realidad de cielos abiertos. Porque esto no depende de lo que tú haces, sino de lo que el Padre hizo. Envió al Hijo en forma de hombre y nacido de mujer y bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Él es el enviado de Dios, y esto es lo que el apóstol Pablo está resumiendo en Colosenses 2:9. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. No nos hacen falta nada en él. En Cristo estamos nosotros completos. Él es nuestra realidad de cielos abiertos. Él es nuestra realidad del cumplimiento de los tiempos, y por eso en él nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de las glorias eternas. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Entonces, amados, esta es nuestra realidad gloriosa en Cristo Jesús. Nosotros no hacemos nada para que los cielos se abran. Puede ser para nosotros eso la letra de una bonita canción, que se abran los cielos y Señor abre los cielos y desciende y envía tu bendición. Puede ser un muy bonito tema para un mensaje, pero nuestra realidad es que ya caminamos bajo cielos abiertos, porque al Padre le plació en el cumplimiento del tiempo enviar al Hijo eterno. Tú no haces nada para que el cielo se abra, ni haces nada para que se cierre. Ya la aparición del Hijo eterno trajo el cumplimiento de todas las cosas. Y caminamos en esta verdad de cielos abiertos. Amén. Me preocupan un poquito cuando los hermanos están muy callados. Porque están pasando dos cosas. O se está procesando todo el asunto, o de veras no está pasando nada. Yo quiero pensar que es la primera, ¿no? Ok. Avancemos entonces, porque esto fue en cuestión de los mercaderes. Ellos hablaban de esa embarcación que traía todo lo que ellos necesitaban, y Pablo redime ese término para expresar cómo todo lo que los hijos necesitan en la tierra, el Padre nos lo entregó en el Hijo eterno. Ahora, los alquimistas griegos también utilizaban esta palabra. Ellos utilizaban el pleroma para describir básicamente un recipiente que estaba lleno de una sustancia, pero que cuando se vaciaba en él una sustancia superior y mayor, todo lo que en esencia era, salía para establecerse una nueva realidad en él. Yo creo que me salté, ¿verdad? Ok, sigámosle de ahí y luego volvemos. Me salté una presentación. Entonces, los alquimistas griegos utilizaban justamente esto para
describir entonces cómo una sustancia menor podía ser completamente sustituida por una realidad superior. Y esta sustancia completamente desaparece para que una nueva realidad se establezca. La desplaza y la reemplaza completamente. Ahora, ellos hablaban en un asunto de alquimia desde una realidad de una influencia superior que se ejercía a un nivel cósmico, porque ellos, la alquimia es el principio de la ciencia, son los primeros intentos de ciencia, pero ellos combinaban ciencia con brujería, con asuntos de ultratumba, con asuntos de cosmos y de estrellas, y entonces desde esa realidad ellos pensaban en un recipiente que contenía una esencia, pero que cuando era vaciada para ser sustituida por una esencia cósmica superior, ahora era esa nueva esencia la que los gobernaba y la que los dominaba. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta forma en la que los colosenses entendían por los alquimistas el pleroma, estar completamente llenos, y entonces él determina la siguiente realidad, y él explica entonces en ese redimir del pleroma cómo es que nosotros lo que teníamos era una naturaleza completamente pecaminosa, una naturaleza que su realidad era muerto en delitos y pecados, pero que al Padre le plació impartir en nosotros una nueva verdad que es su Hijo Jesucristo, y a medida que Él es formado en nosotros, entonces la sustancia inferior, que es la naturaleza pecaminosa, es desplazada hasta que Cristo gobierna todo lo que nosotros somos. Leamos por favor Efesios capítulo 2 para ver cómo el apóstol Pablo establece esta verdad. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios capítulo 2 y verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, haciendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira, igual que los demás. Por un asunto de naturaleza, nacimos en esa condición de pecado. El pecado de Adán corrompió a toda la humanidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice: en aquellos tiempos ustedes sí andaban también en la vanidad de su mente, haciendo los deseos de su corazón y los deseos de su carne, porque por naturaleza lo que éramos era hijos de ira. Esta era la esencia que nos habitaba, esta era la verdad que gobernaba todo lo que nosotros éramos. Esta es la naturaleza con la que nosotros vivíamos. Por eso, amados, es que cuando andábamos muertos en delitos y pecados, la realidad del pecado es que no nos volvimos pecadores cuando pecamos, sino pecamos
Porque nuestra naturaleza era de pecadores. Tú no te hiciste pecador en la primera vez que mentiste o que te robaste un dulce en la escuela. Tú te convertiste en pecador, era porque por naturaleza tú vivías en un estado de pecado. Y por eso lo que estábamos era muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, ¿qué fue lo que Él hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Gloria al Señor. Así que, amados, este es el asunto. Lo que veamos, imaginemos esto un poco más gráfico. Piense usted en una botellita de agua pura, o pensemos en este vaso de agua pura que me trajeron. Y pensemos en una Coca-Cola de 3 litros. Y que empezamos a vaciar el contenido, esa Coca-Cola, en el vaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Ayúdenme pues, si no se va a quedar ahí dormido. Este contenido, como es inferior, lo que va a pasar es que cuando se empiece a llenar, se va a regar y va a empezar a salir todo esto, hasta que finalmente quede lleno de Coca-Cola. Esto es lo que Pablo está diciendo. Nosotros, vasos de barro, pero que lo trascendental es el tesoro que está dentro, porque por naturaleza éramos hijos de ira. Pero el Padre nos impartió la vida del Hijo Jesucristo, y esa naturaleza y esencia superior se va formando en nosotros hasta que todo lo que es asunto de pecado empieza a salir y quedará completamente anulado, y entonces llegaremos a la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto, porque es esa gloriosa verdad en la que Cristo va siendo formado en nosotros, y todo nuestro viejo hombre, toda nuestra naturaleza de pecado, todos los días va desapareciendo, todos los días va pasando, y Cristo gobierna todo lo que nosotros somos. A esto es a lo que el apóstol Pablo redime en cuanto al pleroma, y por eso veamos lo que dice Pedro en cuanto a este asunto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Ya vimos que ese pecado era un asunto de naturaleza, por eso tiene que ser quitado por una naturaleza superior. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. ¿Ya lo tiene? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué cosa? ¿Sí encontró el versículo conmigo? ¿Todavía no? Segunda de Pedro 1, vamos en el capítulo 4, en el verso 4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De qué nos ha hecho participante nuestro Señor? De la naturaleza divina. ¿Qué éramos por naturaleza antes? Hijos
de ira. El pecado era nuestra esencia. Pero al Padre que le plació darnos vida juntamente con Cristo, a Él también ahora le ha placido que participemos de una naturaleza superior, de una naturaleza espiritual, de una naturaleza que por mucho está por encima del pecado. Que ahora la iglesia sea participante de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es Cristo impartido en ti, es Cristo formado completamente en ti. Regresemos a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 27. Colosenses, capítulo 1, y verso 27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es la gloria de ese misterio? ¿Qué es? ¿Sí encontró el pasaje conmigo? Ok, ayúdenme entonces. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Cristo que ha sido impartido en nosotros nos hace participantes de la naturaleza divina. Y Pablo dice, este misterio por generaciones estuvo oculto, pero ahora el Padre le ha placido manifestarlo y darlo a conocer. Y la riqueza de ese misterio es que Cristo fue impartido en nosotros, Cristo habita en nosotros, somos el templo y la morada de su Espíritu Santo. Él habita en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso ve ahí en el capítulo 3 cómo Pablo se hace referencia a Cristo. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Dice, cuando Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué es Cristo? Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, no es que el apóstol Pablo se haya puesto cariñoso y haya dicho, no, Cristo que es nuestra vida en un sentido justamente de ternura y de amor, como nosotros a veces le podemos decir a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Es que tú eres mi vida. ¿Lo han hecho? ¿O se los han dicho? El asunto es que nosotros podemos decir esas cosas y luego la persona no puede estar y nosotros seguir viviendo, porque toda vida es interior. Por eso lo que Cristo se ha vuelto para nosotros es nuestra vida. Amado, no en un sentido cariñoso, no en un sentido de mucho amor. Señor, eres mi vida, te amo y te quiero. Eso está bien, enamorarse así del Señor y poder adorarlo. Pero el apóstol Pablo está expresando es una verdad más grande. Cristo en vosotros, y Cristo en vosotros lo que es nuestra vida. Él se impartió en nosotros como vida y por eso participamos de una naturaleza divina. Entonces, lo que éramos antes por naturaleza como hijos de ira va siendo reemplazado porque Cristo se está vaciando en nosotros. La plenitud se está metiendo en nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, y Él ahora es nuestra vida. Amén. ¿Me estoy dando a entender en este asunto? Ok.
Y el tercer ámbito en el que el pleroma se utilizaba era en el ámbito de los filósofos gnósticos. Ellos adoptaron este concepto de pleroma justamente para describir a un individuo que había sido iluminado por un conocimiento superior. Entonces, una persona iluminada por la gnosis, el conocimiento, alcanzaba para los filósofos un estado de plenitud. Ellos tenían toda una academia para ser parte justamente de su círculo de filósofos, y incluían a los niños y empezaban a enseñarles y los llevaban por el conocimiento. Y ellos justamente tenían esta filosofía, que cuando por fin alguien entraba a la séptima cámara de la gnosis, que ellos le llamaban, entonces se convertía en un iluminado, porque ahora estaba lleno de todo conocimiento. Y aquí ocurrió algo muy trascendental, porque estos filósofos gnósticos estaban engañando a la iglesia y les decían: bueno, Cristo, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, nosotros también creemos en Él. Nosotros también creemos que Él fue un maestro que llegó a la iluminación completa. Nosotros creemos que Cristo fue el hombre que a través de todo el conocimiento se volvió Dios, y por eso pudo llevarlo a la práctica, caminando sobre el mar y sanando a los enfermos y haciendo toda clase de milagros. Y la iglesia estaba: sí es cierto, entonces esto está perfecto. Y es donde aparece el apóstol Pablo y les dice: de ninguna manera, al Padre le plació que en el Hijo habitara toda la plenitud, todo el conocimiento, todo el entendimiento. Todo le plació al Padre que habitara en el Hijo. El Hijo eterno no es el hombre que por el conocimiento se volvió Dios. El Hijo eterno, Cristo Jesús, es el Dios que por amor se hizo hombre y trajo salvación y redención a la humanidad. Gracias por su alegría. Y es en esta realidad entonces que el apóstol Pablo desbarata justamente esas atrocidades que se estaban levantando en la iglesia de Colosas. Veamos el capítulo 1 de ahí de Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos, pleroma, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces, amados, es desde
este punto en el que la iglesia de Colosas estaba queriéndose ir por las filosofías gnósticas del momento, que el apóstol Pablo define la realidad de la plenitud de Cristo y ahora expresa una oración gloriosa. Y él les dice: yo lo que quiero es que ustedes sean llenos del conocimiento, pero no de ese conocimiento barato que la filosofía ofrece, pero no de ese conocimiento barato que este sistema está haciéndoles creer importante. Yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y en qué eso iba a ser una realidad? En que recibiríamos inteligencia y sabiduría espiritual. Es desde esa realidad que el apóstol Pablo les enseña a los colosenses y les dice: no, ese conocimiento barato del que estos filósofos gnósticos les ofrecen es completamente erróneo. La realidad es que en Cristo habitan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo es en Él. Y yo lo que anhelo es que ustedes puedan ser llenos del conocimiento de Él, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por esto, amados, nuestra realidad en Cristo es que estamos plenos y completos en Él. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser entero puede descansar en que al Padre le plació que en el Hijo habitara toda la plenitud. El Hijo es la plenitud del Padre y la iglesia es la plenitud del Hijo. Efesios capítulo 1 y verso 23 justamente nos enseñan: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, la plenitud del Padre, y la iglesia, la plenitud del Hijo. Por eso nosotros estamos completos en Él. Ahora, amados, vivir en la plenitud de Cristo no es negar los momentos difíciles. Vivir en la plenitud de Cristo no es negar las situaciones complicadas, de ninguna manera. Jesús fue muy determinante con ello y dijo: en este mundo tendréis aflicción. ¿Y qué les dijo? Tengan miedo, angústiense, tengan cuidado. ¿Qué les dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Y es en esa realidad de plenitud de vida en Cristo que nosotros podemos vivir confiados. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que nosotros, en vez de vernos en Cristo, nos miramos en crisis. Y empezamos a pensar: no, esto está complicado, y ahora esto que estoy atravesando, y ahora aquello que estoy viviendo, y encima de una viene otra. Yo no sé qué tipo de sal soy. Por ahí salen cada cosa, ¿no? Justamente porque empezamos a vernos en crisis, en vez de que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados y podamos vernos en Cristo Jesús. Y ¿sabe cómo nos vamos a ver en Cristo? Cuando nuestro entendimiento sea justamente iluminado. Por eso, amados, yo no vengo a tirarte el manto, ni a soplarte, ni nada de esas cosas, sino a hacerte entendido de la plenitud de Cristo que habita en ti. Pero te voy a dejar una tarea. ¿Quieres tú verte en Cristo y saber quién eres en Cristo? Ve a las Escrituras y busca todos los textos bíblicos que digan: en Cristo, en Él, por Él, propósito eterno, herederos.
Y todo ello te va a enseñar que tú eres eso en Cristo. No hubieron amenes. Porque, amados, es más fácil que alguien venga, te ore, te ponga las manos, te ministre y te diga un montón de cosas. Pero ir a las Escrituras y ser entendido de la plenitud de Cristo, eso es algo que nadie quiere. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Ir a las Escrituras y conocer de Él es justamente vivir en esa bendita plenitud. Ponte de pie un momento. Hay algo glorioso. ¿Sabes? Juan, en el capítulo 1, empieza a describir la realidad de Cristo, el Verbo hecho carne, que en el principio era Dios y estaba con Dios. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y Él dice, lleno de gracia y verdad. Él utiliza esa palabra pleroma, lleno, completo, a rebalsar de gracia y verdad. Y luego dice algo impresionante. Y de Él tomamos gracia sobre gracia, porque Él es una fuente ilimitada. Y para las dificultades de cada día hay una gracia de Dios dispensada en Cristo Jesús para ti, que tú puedes tomar para caminar en esa realidad de vida plena en Cristo Jesús. Cierra tus ojos un momento y si quieres pasar acá al frente y juntos oramos y hoy tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. ¿Por qué no sales de tu lugar y juntos hoy le decimos, Señor, como fuente inagotable,